Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo las configuraciones de imagen recomendadas para este Smart TV 4K con tecnología QLED Samsung Q60A, el cual viene con panel VA. Las configuraciones se aplican para todos los tamaños porque hasta donde puedo averiguar todos los tamaños de este modelo vienen con panel VA. Entonces primero empezamos con las configuraciones de imagen para rango dinámico estándar. Simplemente se cercioran que aquí el logo de HDR no aparezca, y también deben tener muy presente que tanto el modo dinámico como el modo natural aplican las mismas configuraciones para rango dinámico estándar y para alto rango dinámico. Aunque no lo quieran, si modifican algo en alto rango dinámico, se va a modificar de forma automática en rango dinámico estándar, en el modo dinámico y en el modo natural. Entonces, modo dinámico, brillo 50, contraste 50, definición 12, color 35, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen automático. Pero si por ejemplo notan efecto de vibración, por ejemplo cuando observan un partido de fútbol y notan que el balón de pronto como que al ir de un lugar a otro se nota ese efecto como de ralentización o de vibración, pueden colocarlo en personal y incrementar este valor de reducción de vibración de imagen hasta 10 si de pronto notan mejoría, incrementándolo hasta ese valor. Pero usualmente en automático en la mayoría de contenido realiza el mejor trabajo en cuanto a fluidez. Mejorador de contraste en alto, tono de color frío, y aquí en detalle de la sombra -2, resto de parámetros no se pueden modificar. Y aquí aprovecho para indicarles que en general y en administrador de dispositivo externo, nivel de negro HDMI en este caso no se puede modificar porque estoy utilizando un video de la aplicación YouTube nativa del televisor. Pero si por ejemplo ustedes conectan algo a alguna entrada HDMI, por ejemplo una consola de videojuegos, y quieren realizar estas configuraciones utilizando esa consola, aquí les va a aparecer nivel de negro HDMI con la opción de ser modificado, y en ese caso en bajo o en automático realizaría el mejor trabajo en todos los modos de imagen. Listo, vamos entonces ahora con el modo estándar. Brillo 40, contraste 50, definición 10, color 27, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen automático, mejorador de contraste alto, tono de color estándar, gama BT.1886-1, detalle de la sombra -2, configuración de espacio de color en nativo. Aquí en gama lo pueden colocar en 2.2, pero desde mi punto de vista en BT realizó el mejor trabajo. Vamos ahora con el modo natural. Brillo 50, contraste 50, definición 8, color 28, tinte VR 0, ajuste de claridad de imagen automático, mejorador de contraste en bajo, tono de color estándar y detalle de la sombra -2, resto de parámetros no se pueden modificar. Modo película, configuración experta, brillo 37, contraste 45, definición 0, color 27, tinte VR R2, ajuste de claridad de imagen. Aquí entonces si quieren mejor fluidez, aunque vaya en contra de la recomendación global para el modo película o el modo filmmaker, lo pueden colocar en automático. Pero si quieren el aspecto fílmico que se recomienda, lo dejan en personal con los valores que vienen de fábrica. Mejorador de contraste apagado, tono de color tibio 2, gama BT.1886-1, detalle de la sombra -2 y configuración de espacio de color automático. Resto de parámetros no se deben modificar. Modo filmmaker, configuración experta, brillo 37, contraste 45, definición 0, color 27, tinte VR 0, ajuste de claridad de imagen. En este caso puede ser apagado para el aspecto fílmico, pero recuerden que si quieren más fluidez lo pueden colocar en automático. Mejorador de contraste en apagado, tono de color tibio 2, gama BT.1886-2 y detalle de la sombra también en -2.
y configuración de espacio de color en nativo. Estos serían los resultados entonces de las configuraciones de imagen recomendadas para contenido que tenga rango dinámico estándar o simplemente contenido normal o simplemente contenido sin alto rango dinámico. Objetivos: mejorar brillo, colores, contraste y decrecer la intensidad de los efectos clouding y de sangrados de luz. Vamos ahora con las configuraciones de imagen recomendadas para contenido que tiene alto rango dinámico. Para esto simplemente acceden a algún video de YouTube que tenga alto rango dinámico, por ejemplo, y lo corroboran de esta manera, que el logo de HDR aparezca. Solamente el alto rango dinámico se activa de forma automática cuando el contenido tiene alto rango dinámico. Tengan eso muy presente. Vamos entonces acá. También recuerden que las mismas configuraciones se aplican modo dinámico y modo estándar, tanto para rango dinámico estándar como para alto rango dinámico, pero de todas formas aquí se los vuelvo a mostrar para que puedan corroborar. Brillo 50, contraste 50, definición 12, color 35, ajustes de claridad de imagen automático. Aplica lo mismo que expliqué ahora en cuanto a escenas con vareos de cámara, mucho movimiento, por ejemplo deportes. Mejorador de contraste en alto, tono de color en frío y detalle de la sombra -2. Resto de parámetros no se deben modificar. Vamos con el modo estándar. Brillo 50, contraste 50, definición 10, color 30, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen automático, mejorador de contraste alto, tono de color estándar, gama ST.2084 en 1 y detalle de la sombra -3. Configuración de espacio de color nativo y resto de parámetros no se deben modificar. Vamos ahora con el modo natural. Brillo 50, contraste 50, definición 8, color en 28, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen automático, mejorador de contraste en bajo, tono de color estándar, detalle de la sombra -2, resto de parámetros no se pueden modificar. Vamos ahora con el modo película. Brillo 50, contraste 50, definición 0, color en 28, tinte VR R2, ajustes de claridad de imagen personal. Ya saben, si quieren mejor fluidez lo pueden colocar en automático, pero la recomendación global es o en personal o en apagado. Mejorador de contraste apagado, tono de color tibio 2, gama ST.2084 en 2 y detalle de la sombra -4. Configuración de espacio de color automático. Y por último, pero no menos importante, el Filmmaker Mode. Brillo 50, contraste 50, definición 0, color 28, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen. Recuerden, automático si quieren fluidez, pero recomendación global, personal o apagado, entonces dejémoslo en apagado. Mejorador de contraste también apagado. Tono de color tibio 2, gama ST.2084 en 0 y detalle de la sombra en -2. Configuración de espacio de color en nativo, resto de parámetros no se deben modificar. Estos serían entonces los resultados de estas configuraciones de imagen recomendadas para contenido que tenga alto rango dinámico en este Smart TV Samsung QLED Q60A. Mismos objetivos: mejorar colores, contraste, claridad, también decrecer la intensidad de los efectos clouding y de sangrado de luz. No siendo más entonces, si tienen alguna duda lo pueden hacer en la caja de comentarios. Si quieren de pronto darnos sus configuraciones de imagen recomendadas también las pueden escribir en la caja de comentarios. Y listo, no siendo más, si este video les ha gustado les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y demás. De esa forma también me apoyarían. Y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.